Hola y bienvenidos al programa número 5 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom, un espacio de alquiler para fotógrafos y además de servicios y todo lo relacionado con la fotografía. Tenemos también además objetivos y tenemos toda la información en nuestra web. Además hacemos cursos, charlas y cosas dirigidas directamente a fotógrafos. Como siempre, pues me acompaña Pere Larregula, fotógrafo de moda y publicidad. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, que sepáis que Pera lleva más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos. Como siempre, os dejaré en las notas del programa toda la información para que os podáis poner en contacto con nosotros y todos los servicios que ofrecemos. Lo tenéis tanto en estudiolightroom.es, sin la E de estudio, y en laregula.com. Y sin más, pues hoy seguimos con el tercer programa dedicado a la exposición y a la medición de esa exposición en cámara. Entonces, en el programa de hoy, pues ya vamos a tocar conceptos como la medición de luz en cámara. Pues nada, pero directamente al grano, o sea, tenemos varios modos de medición, ¿no? Sí, sí. Lo importante es lo que decíamos en el capítulo anterior. Nuestra cámara mide la luz que refleja el motivo o la escena. Correcto. ¿Vale? Entonces, a la hora de medir una escena es muy importante tener claro que nuestra cámara tiene diferentes modos de medición. Esos modos de medición están asociados directamente al área que mide. Vale, o sea, que no mide toda la escena por igual. Tienes unos Depende que del modo. O sea, no medimos toda la escena por igual. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la mayoría de sistemas de medición descartan cosas. Por ejemplo, si una zona es negra, la descartarán en la medición. Y si es luz directa, también la descartarán. Por ejemplo, el programa evaluativo matricial. Evaluativo es en Canon y en otros fabricantes, y matricial es en Nikon y en otros fabricantes, que son las que se parecen. ¿Cómo funcionan estas mediciones? Que son las que normalmente la gente utiliza más de entrada, porque es la que viene por defecto. Pues dividen la escena en segmentos, en trocitos, como triangulitos o romboides, ¿vale? Toda la escena. Ajá. Y a cada una le asignan un peso específico, siguiendo algoritmos de composición genéricos. Por ejemplo, le dan más peso al centro que a un lado, o le dan más a los... intentan cumplir la regla de tercios, pues le dan más peso a los que hay alrededor de los tercios, y funcionan de esa forma. ¿Qué pasa con esto? Pues que depende de dónde pongamos el motivo, la medición varía. Aunque midamos toda la escena. Entiendo que puede ser hasta cuestión de modas, que hace 10 años se midiera de una manera o se midiera de otra, o más o menos llevan haciéndolo igual. No, esto de hecho ha cambiado bastante, porque ha ido cambiando mucho. Antes las mediciones más frecuentes eran los que llamamos parciales, que era alrededor del centro del visor. Había una zona de medición que tenía muchísimo más peso que el resto. Estos modos todavía se mantienen, todavía están en todas las cámaras, pero la medición evaluativa o matricial tiene su equivalente más utilizado, por ejemplo, cuando montamos un flash de zapata, un flash encima de la cámara, porque los flashes, la cámara va a medir el flash teniendo en cuenta estas mediciones. Entonces es una forma de utilizar la misma. Por ejemplo, hay una diferencia muy importante, o sea, los que tengan Nikon y los que tengan Canon, aunque las mediciones, la matricial y la evaluativa, parezcan equivalentes, no lo son. Porque los segmentos son distintos a la hora de... De entrada, porque los segmentos son distintos. Ajá. Y luego porque el número de segmentos también cambia, porque en una igual hay 63, en otra hay 48, en otra hay 70, bueno, es que depende. Pero es que al final depende del ingeniero que lo está haciendo. ¿O? Sí, bueno, depende del algoritmo que hayan utilizado para esa medición. Pero de todas formas, la diferencia fundamental entre la matricial y la evaluativa en Canon es que la evaluativa, aparte de tener esos segmentos, le da más peso a dónde esté el punto de enfoque. Vale. Pensar que el punto de enfoque es dónde vamos a enfocar, que además lo podemos modificar, que lo podemos mover, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, en la evaluativa le va a dar un poco más de peso a ese punto, aunque el segmento que hay detrás no se corresponda con más peso. Cosa que Nikon no hace. Es una pequeña diferencia, ni mejor ni peor. No, es distinto. Es distinto. Claro que Nikon mide de una manera en la matricial. Exacto. Y en la evaluativa Canon pues tiene hace otra cosa, ¿vale? Correcto. Y luego, por ejemplo, esta es la que utiliza mucha gente cuando empieza, porque mide la escena completa. Y, por ejemplo, lo que buscan es descartar, como decía antes, las luces muy altas, o sea, una luz directa, un contraluz, lo descartan. Entonces es mucho más fácil hacer un contraluz para alguien que no sabe medir una escena,
tienen más posibilidades de éxito. Vale, esto es lo que yo creo que sí que habrá habido más evolución a lo largo del tiempo, ¿no? La medición evaluativa y la medición matricial lo que pretenden es trabajar bien con programas automáticos, con el programa totalmente automático, que suele dibujarse con un cuadrito verde, o con el programa semiautomático, pero que es todo automático, pero yo puedo jugar con el ISO y con algunas cosas más, que es la P. Esos dos programas están pensados para esa medición, que es una medición sencilla y que no hace falta saber mucho de fotografía para poder hacer fotos. Correcto. Bueno, de hecho, ahora dentro de un ratito pues tocaremos este tipo de programas en cámara. Aparte de esta medición matricial o evaluativa, existen otros dos modos que yo sepa, pero me comentabas fuera de micro que hay muchos. De hecho, cada fabricante le pone un nombre, aunque todos se parecen mucho. Una de las más frecuentes es la parcial. La parcial lo que hace es medir en el centro de la escena una zona amplia. Antes. ¿Vale? Esta la tienen casi todos los fabricantes. Y luego, la que más utilizamos los fotógrafos es la puntual, porque es solo una zona mucho más pequeña. Y es en el centro, en todas las cámaras, menos en las cámaras de serie profesional, que está asociado al punto de enfoque. ¿Y da igual el modelo, si es Nikon o Canon? ¿Quiere decir marca más que el modelo? Da igual en los que son cámaras profesionales de serie 1, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, la D3X de Nikon lo puede hacer, pero la 1D y la 1DS y la 1DX, pues todas estas, la serie 1 de Canon, el punto la medición está asociada al punto de enfoque. Cuando es puntual. Cuando tú mueves el punto de enfoque. Tú mueves el punto de enfoque y ahí estás trasladando la medición puntual del centro. Recordemos que esta medición puntual lo que mide es la luz reflejada del sitio donde tenemos el enfoque. Entonces, luego además, para ayudarnos en la medición puntual, existen otros parámetros. Por ejemplo, hay casi todas las cámaras profesionales y las semiprofesionales tienen un botón que se llama FEL, que es para hacer una captura de esa medición puntual e ir viendo puntos donde yo voy midiendo una escena para que él internamente haga una media. Sí, está muy bien. Solo con un solo punto, no, puedes jugar con varias mediciones para obtener una medición media. Por ejemplo, coges la cámara, pones la puntual, te vas a una zona de luces altas, le das a FEL, capturas, entonces te vas a una zona de tonos medios, le das otra vez, vuelve a capturar, te vas a una de sombras, le das otra vez, vuelve a capturar y te hace una media. Te hace una media de esas tres y te da una medición equivalente. Si haces eso en esas tres posiciones te pondrá 0. No hará nada. Pero va muy bien, por ejemplo, para que yo sepa cuál es la distancia que hay entre luces y sombras. ¿Cuántos pasos hay? Volvemos a lo de siempre, ¿no? Para saber si me entrará en rango dinámico. Si no se me desmadra mucho a la derecha porque pierdo luces altas y veo que el exposímetro se va, o porque la zona de sombras no la captaré, es muy oscura y veo que se me va al lado izquierdo, o sea... Correcto, te entiendo. Entonces, estos modos de medición yo creo que son los más conocidos. Tampoco vale la pena comentar. No, el parcial, por ejemplo, se utiliza mucho en contraluces puros, porque es una zona más amplia. Pero el puntual también nos sirve para hacer eso. Lo que pasa es que puntual, las cámaras más antiguas, digitales, no lo tenían. Tenían solo el parcial, porque necesita mucha precisión. Y luego, tener en cuenta que la medición puntual podemos jugar mucho con ella, igual que la parcial, si tenemos un objetivo que es zoom. Podemos medir una escena haciendo zoom y entonces hacemos que esa zona sea todavía más pequeña. Correcto. Ahí obtenemos la medición, luego volvemos al encuadre que queremos hacer y hacemos la foto. Tengo entendido también que puede ser que los últimos modelos, al captar el tema de las sonrisas en la gente y tal, también puedan variar esa medición. Bueno, las cámaras compactas que hacen estas cosas y los móviles miden por contraste. O sea, ellos miden el contraste de la escena, que es el paso de blanco a negro. Entonces, hacen una media siempre. Por eso algunas veces te sale bien y otras no te sale bien la foto. Pero lo mismo que en una cámara. Sí, he oído que ya te reconocen, digamos, un rostro y eso, y entonces sí que también le pueden dar importancia a la exposición de ese rostro y eso, porque ya hay detección de sí, lo que no vas a ver la cámara es cómo es la piel y cuánta luz refleja. Detecta el rostro simplemente por el enfoque, no por medición. O sea, va a buscar el rostro por el enfoque, no por la medición, por decir que las caras me salgan enfocadas.
Por la medición no, porque no es lo mismo una persona que viene de Noruega o de Islandia y que no ha tomado el sol en 6 meses, ¿vale? Que es blanco, es muy blanco, es una piel caucásica muy blanca, que alguien que vive aquí, que nos da el sol mucho y que algunos tenemos una pigmentación elevada, o sea, al final quedamos como muy oscuritos. Correcto, pues nada, una vez comentado todo esto de los modos de medición y eso, sí que nos pasaríamos directamente de lo último que nos quedaba por comentar. Y de hecho en el último programa los programas sí, en el último programa lo que haremos dedicado a esto de la exposición y de la medición, repasaremos todos estos conceptos, digamos, en global, poniendo algún ejemplo de escenas y todo esto. Pero sí que nos queda comentar pues los programas modos de exposición en la cámara. Cuando alguien empieza a utilizar normalmente los programas automáticos, que son los que decía, el cuadrito verde, que es totalmente automático, que incluso escoge el ISO y lo hace todo, y el P, que lo que es igual que el cuadrito verde, pero me deja cambiar a mí el ISO, por ejemplo. Es la única diferencia real que hay, o que el automático, si tengo un flash integrado, lo hace saltar, el cuadrito verde, y el P no lo hace saltar si yo no le doy al botón de flash, por ejemplo, ¿vale? Luego están los programas que más se utilizan. El manual, en el cual yo escojo tanto la apertura como la obturación, y ahí yo puedo jugar mucho más, sobre todo cuando estoy midiendo. Es muy importante porque la medición ahí para mí no es importante, o sea, realmente me da una estimación de dónde yo quiero medir, y entonces ya no vuelvo a mirar el exposímetro, mido, ya pongo la exposición, para los ajustes en manual, entonces pones los ajustes en manual y disparas y te olvidas del exposímetro, solo lo has utilizado en el momento que medías la escena. Luego están los programas semiautomáticos. En esos hay que tener en cuenta que la medición es vital. Sí. Vital. ¿Por qué? Porque tanto si es prioridad al tiempo como a la apertura, ¿ves? AV o TV, hay que tener en cuenta que él se basa en la medición. Con lo que hay que tener muy claro dónde medimos y cómo y qué programa, o sea, qué tipo de medición utilizamos. No va a ser lo mismo utilizar una evaluativa que utilizar una puntual. Va a ser muy diferente. Entiendo que por eso estás recomendando más la puntual, porque al final te permite... Sí, la puntual en los programas semiautomáticos, como estos, como los que se llaman programas de prioridad, la medición puntual es mucho más interesante, porque al final, por ejemplo, si imaginaros que estamos haciendo fotos a alguien que va pasando de zonas de luces a sombras, ¿no? Por ejemplo, un atleta que corre en un estadio, pues igual está en la zona de luz que está en la zona de sombras. A mí lo que me interesa es medir al motivo, medir al atleta, no al resto. Entonces utilizaré una puntual. Y esa puntual la asociaré la utilizaré en cuanto a exposición, dependiendo de la medición. Pues si su camiseta, como decíamos antes, es blanca, pues tendré que compensar la medición hacia más que si es, por ejemplo, oscura. Claro, recordemos que el exposímetro tiende a exponer hacia un gris al 18%, con lo cual un blanco siempre te lo va a subexponer. Tú necesitas compensar. Exacto. Por eso se compensa. O sea, la compensación de la medición, no de la exposición, de la medición, es precisamente decirle a la cámara, oye, que lo que estoy midiendo no es gris. ¿Refleja más luz o refleja menos luz? Si decimos exponer, sobreexponer o subexponer, la gente se confunde. Entonces, pensar que el exposímetro va de menos a más, y cuando le digo que es más, es que el motivo refleja más luz. Le aviso a la cámara. Oye, ¿refleja más luz cuánto? ¿Un paso, 2 pasos o 3 pasos? Sí, correcto. Y esa es la compensación de la medición para exponer. No lo sé, supongo que coloquialmente al final todo el mundo lo llama de esa manera. Sí, todo el mundo dice, hay que sobreexponer o hay que no es así, pero no, estamos modificar la medición y lo que le decimos a la cámara es que lo que mide hay que compensarlo. Sí, ya está. Y lo compenso yo porque yo decido. En los programas semiautomáticos es así. O sea, si no tenemos muy claro cómo funciona la medición, no nos van a servir de gran cosa. Imaginaros un ejemplo que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza. Estamos haciendo fotos a una novia saliendo de una iglesia. Cuando está dentro de la iglesia es blanco el vestido, cuando está fuera también. También es blanco. Pues para esa situación es muy bueno un programa semiautomático. ¿Por qué? Porque yo le digo, oye, este vestido es +2, o sea, refleja mucha luz, 2 pasos más que el gris neutro. Entonces cojo y le digo, pues la pongo +2. La cámara cambiará los parámetros en función de la luz que le dé, pero siempre es blanco. Yo siempre quiero ver el vestido en blanco.
tanto dentro como fuera. Si no lo hiciéramos, si no utilizáramos un programa semiautomático en este caso, lo que nos pasaría es que tendríamos que ser nosotros muy rápido cambiando la exposición mirando el exposímetro. Sí, esto en manual hay y que esto ser un hacha, en situaciones rápidas es difícil. Cuando tienes mucha práctica lo puedes hacer, porque al final es mover una rueda. Pero en este tipo de situaciones los programas semiautomáticos te pueden salvar la foto. Sí. Cosa que en manual, pues bueno, puedes equivocarte mucho. Sí, de hecho hay tipos de fotografía para cada uno de los tipos de programa, yo diría, porque es más sencillo. Pensar que cuando damos prioridad a la apertura, lo que nos interesa realmente es jugar con la profundidad de campo. Sí. ¿Vale? Porque decimos, oye, yo quiero disparar a 2.8 y no me lo toques. Sí, ponerle pero ojo, en el sujeto y si de golpe no hay luz, la obturación caerá en picado y saldrán todas las fotos movidas o trepidadas, como decíamos. Y luego, por ejemplo, digo, no, es que yo lo que quiero es siempre congelar. O sea, yo lo que no quiero es que me quede movida. De ninguna forma. Pero ojo, porque nuestra apertura tiene un límite. Si ponemos 1.1000 y nuestro objetivo pues llega hasta 2.8 y hace falta una luz de 1.2, no va a poder hacer la foto. No disparará. Sí, bueno, de hecho entonces hay que ir con cuidado. ¿Se podrá ajustar entonces el ISO? En algunos modelos de cámara existe un parámetro que es un ajuste de error en el caso de que la exposición se desmadre, ¿no? Por ejemplo, que pongamos TV y no pueda abrir lo suficiente y solo quede como opción subir el ISO. Vale, pero algunas se pueden configurar en un rango de ISO y otras se pueden configurar de otra forma, pero normalmente solo sirve para el programa AV. Para el programa TV, ¿vale? Y es que en el caso en que ya no puedo abrir más, lo único que me queda es ir sumando ISO. Forzar el ISO y el es para forzar para subir el ISO, nada más. Bueno, nos metemos directamente en el tema del cuarto programa que queríamos hacer sobre cómo medir escenas y exposición y eso, con lo cual pues lo dejaremos aquí este programa, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, eso, que sepáis que nos queda un último programa sobre la medición y la exposición, que lo que intentaremos sea explicar todo, un resumen de todo lo que hemos visto en los últimos 3 y que podáis tener más claro pues estos modos de exposición, la medición de la escena y todo esto. Así que nos despedimos, no sin antes deciros que os pedimos como siempre una valoración de 5 estrellas en iTunes, lo cual nos ayuda muchísimo a que tengamos más difusión y a llegar a más gente, y un me gusta o un like en iVoox, para eso, precisamente para llegar a más gente. Y sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente programa. Hasta la próxima. Hasta luego, Pera.